Hay una pregunta con la que la filosofía de la mente ha luchado durante siglos sin resolución. ¿Cuál es la relación entre la mente que piensa y el yo que experimenta el pensamiento? ¿Quién, exactamente, es consciente de tus pensamientos? Las versiones académicas de esta pregunta llenan bibliotecas enteras. Pero hay una versión más inmediata e incómoda, una que no requiere un título en filosofía para encontrar, sino únicamente un momento de honestidad genuina, cuando examinas a la persona que crees ser. ¿Cuánto de lo que encuentras eres realmente tú? ¿Y cuánto es una historia que lleva tanto tiempo en marcha que se ha vuelto invisible? Los estoicos se acercaron a la filosofía de la mente desde una dirección que la filosofía académica moderna rara vez toma. No les interesaba principalmente la estructura metafísica de la conciencia. Les interesaba algo más práctico y más urgente. ¿Cuál es la parte de la mente capaz de gobernar al resto, y la estás usando? Su respuesta a esa pregunta produjo uno de los marcos más precisos y menos aprovechados para la comprensión de uno mismo en la historia del pensamiento humano. Y comienza con una sola distinción crucial que lo cambia todo en cuanto la ves con claridad. Bienvenido al Logos Estoico. En el video de hoy, vamos a examinar qué revela realmente la filosofía estoica de la mente sobre quién eres, no como una pregunta abstracta, sino como una confrontación práctica con la diferencia entre el yo que actúas y el yo que realmente gobiernas. Si este tipo de contenido agudiza tu manera de pensar, considera suscribirte a Logos Estoico y activar las notificaciones. Ahora, comencemos. Crisipo, el tercer director de la escuela estoica y el filósofo más responsable de sistematizar el pensamiento estoico, desarrolló un concepto que llamó el hegemonikon, la facultad rectora. Su argumento era este: la mente no es una cosa única y unificada. Tiene componentes. Están las impresiones, los datos en bruto de la experiencia, la manera en que las cosas se te presentan antes de que hayas hecho nada con ellas. Están los impulsos, las respuestas automáticas que esas impresiones generan, la atracción hacia o en contra de las cosas antes de que hayas ejercido ningún juicio. Y luego está el hegemonikon, la capacidad de la mente que recibe todo esto, lo examina y decide si lo respalda o no. Esta distinción no es meramente filosófica. Es el mapa más útil en la práctica que el estoicismo ofrece de la mente. Porque la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no distinguen entre la impresión y su respuesta a ella. Experimentan un pensamiento y de inmediato lo tratan como verdadero. Sienten un impulso y de inmediato lo tratan como una orden. El hegemonikon, la facultad que gobierna, examina y respalda, permanece sin uso. Y cuando no se usa, no estás viviendo tu vida. Estás siendo vivido por tus impresiones. Lo que la filosofía de la mente revela, a través de esta lente estoica, es que la pregunta de quién realmente eres es inseparable de la pregunta de qué parte de tu mente está realmente al mando. Si tus impresiones dirigen el espectáculo, si crees lo que simplemente piensas, quieres lo que simplemente sientes y haces lo hacia lo que simplemente te ves atraído, entonces lo que llamas tu yo es en gran medida una función de las circunstancias. Cambia las circunstancias, y el yo cambia con ellas. Te elogian, y te sientes digno. Te critican, y la confianza se derrumba. Te dan comodidad, y te ablandas. Te la quitan, y te conviertes en alguien diferente. Eso no es un yo en absoluto. Es un sistema meteorológico, reactivo, variable, sin dueño. Marco Aurelio volvió a esta idea una y otra vez en sus meditaciones, y los pasajes donde se adentra en ella están entre los más notables de todo el texto. Describe la capacidad de apartarse de los propios contenidos mentales, de observar un pensamiento sin ser ese pensamiento, de notar una emoción sin ser consumido por ella, como la práctica esencial de un ser racional. Escribe sobre la mente que puede retirarse en sí misma y encontrar allí un tipo de estabilidad que nada externo puede perturbar. No porque los pensamientos y las emociones dejen de llegar, sino porque la facultad rectora ha aprendido a recibirlos sin respaldarlos automáticamente. Esto no es lo mismo que la represión. Los estoicos fueron explícitos al respecto. Crisipo no argumentó que las pasiones debieran eliminarse, argumentó que debían examinarse. La impresión llega. El impulso surge. El hegemonikon considera, ¿es esta impresión exacta? ¿Es este impulso algo que realmente respaldo cuando lo examino con claridad? Si la respuesta es sí, procede. Si es no, declina. La práctica no es insensibilidad. Es precisión. Y quien la practica con constancia es, en el sentido más significativo, más plenamente sí mismo que quien simplemente sigue lo que la mente produce. Hay una implicación incómoda aquí que la filosofía de la mente,
en su forma estoica, no intenta suavizar. Si la mayoría de las personas viven principalmente desde la impresión y el impulso, si el hegemónico está en gran medida dormido, entonces la mayor parte de lo que las personas llaman su personalidad, sus preferencias, sus valores, no es algo que hayan elegido. Es algo que han heredado, absorbido y confundido con lo propio. La configuración particular de reacciones que se siente como un yo es, en buena medida, un producto del entorno, el condicionamiento y el hábito. No es nada, pero tampoco es exactamente la autoría libre que la mayoría de las personas asumen cuando piensan en quiénes son. Los estoicos encontraron esto liberador en lugar de desalentador. Porque si el yo no es fijo, si no es un hecho dado sino una construcción en curso, entonces la pregunta de quién eres se convierte en una pregunta sobre qué estás construyendo. Y lo que estás construyendo lo determina con qué frecuencia y con qué honestidad involucras la facultad rectora, con qué frecuencia examinas la impresión antes de respaldarla, con qué frecuencia consideras el impulso antes de actuar en él, con qué frecuencia te preguntas si lo que estás a punto de hacer es algo que la versión más lúcida y deliberada de ti mismo elegiría. Esta es la respuesta estoica a la pregunta más antigua de la filosofía de la mente. No una solución metafísica al problema difícil de la conciencia, sino algo más inmediatamente útil, una práctica. La práctica de convertirte más cabalmente en ti mismo, aprendiendo a distinguir entre lo que la mente produce de manera automática y lo que tú, gobernándola, realmente respaldas. El yo que emerge de esa práctica no es el mismo que existía antes de ella. Es más pequeño en algunos aspectos, menos opiniones prestadas, menos reacciones no examinadas, y más grande en otros. Más distintamente suyo. La filosofía de la mente, en su forma estoica, no pregunta qué es la conciencia. Pregunta qué estás haciendo con la tuya. Pregunta si la facultad capaz de examinar tus propias impresiones e impulsos está siendo realmente usada, o si la mente simplemente corre sobre las impresiones que ha recibido y los impulsos que éstas generan. ¿Quién realmente eres, en la comprensión estoica, no es algo que descubras? Es algo que construyes, de manera deliberada, a través del ejercicio repetido de la facultad rectora sobre el material en bruto de tu propia vida mental. Cada pensamiento que examinas en lugar de simplemente creer, cada impulso que consideras en lugar de simplemente seguir, es un pequeño acto de autoría. Acumulados a lo largo del tiempo, esos actos se convierten en carácter. Y el carácter, entendían los estoicos, es la única cosa que es genuina e inalienablemente tuya. Quién realmente eres no es algo que descubras. Es algo que construyes, a través del ejercicio repetido y honesto de la facultad rectora sobre el material en bruto de tu propia vida mental. Eso es lo que señala la filosofía estoica de la mente. Y es, en mi opinión, lo más útil que cualquier filosofía de la mente ha ofrecido jamás. Si algo en el video de hoy cambió la manera en que ves tu propio pensamiento, si hizo que la distinción entre impresión y respaldo se sintiera real en lugar de abstracta, considera darle like. Porque este tipo de pensamiento, el que te pide examinar en lugar de simplemente creer, merece llegar a quienes están listos para usarlo. Cada like lo lleva más lejos. Y deja un comentario. Escribe una creencia sobre ti mismo, algo que siempre has dado por cierto, y pregúntate, sin rodeos, si lo has examinado o simplemente lo has heredado. Los estoicos entendían que el yo no examinado no es realmente un yo. Es un conjunto de condiciones. El examen es donde comienza la autoría. Suscríbete a Logos Estoico y activa las notificaciones, porque la práctica de gobernar tu propia mente no es algo que resuelvas en una sola conversación. Se profundiza con cada regreso. Seguiremos adelante juntos. Que gobiernes lo que verdaderamente te corresponde gobernar, y encuentres, en ese gobierno, un yo que valga la pena ser.